va a mostrar siempre a través de revelación para qué Él te está llamando. Porque el Dios que nosotros tenemos, amada iglesia, es un Dios que sigue hablando, es un Dios vivo, es un Dios verdadero. Si los brujos adivinan y el diablo habla, es más poderoso el Dios que nosotros tenemos para direccionarnos y llevarnos a la voluntad que el Padre ha elegido para nosotros, amada iglesia. No somos un accidente. Es que el enemigo siempre ha querido hacernos creer que nuestra mamá no se tomó la pastilla del día siguiente y por eso estamos aquí. Pero nosotros no estamos aquí por eso. Estamos aquí porque hay una voluntad de Dios, una asignación que usted tiene aquí en la tierra y usted la tiene que cumplir. Usted no se puede ir de aquí, amada iglesia, sin cumplir para lo que Dios lo mandó a esta tierra, sin cumplir para que Dios lo envió, amada iglesia. ¿Cómo es posible que usted va a pasar de paso en esta tierra habiendo una asignación poderosa en su cabeza? Busquemos esa voluntad. Busquemos la amada iglesia. Rindamos nuestra propia voluntad. Porque recuerde esto. Si usted puede anotarlo, anótelo. Recuerde que el mayor obstáculo en nuestra vida para hacer la voluntad de Dios es nuestra propia voluntad. Ese es el mayor obstáculo. Su voluntad está poniéndole obstáculos a Dios para que Él haga lo que Él tiene que hacer en su vida. Ahora, hacer la voluntad de Dios nunca va a ser fácil. Es más, cuando decidimos hacer la voluntad del que nos envió, es cuando las tormentas se levantan. Jesús estaba decidido y le dijo a sus discípulos: ustedes no saben que mi comida es terminar la obra del que me envió. ¿Y sabe cuál era la obra del Maestro en esta tierra? En primer lugar, reconciliarnos con el Padre. Él tenía que acabar esa obra en la cruz del Calvario y el velo se tenía que romper para entregarnos la salvación a voluntad propia. Porque en su voluntad está, si usted quiere servir al diablo o a Dios, en su voluntad está si usted quiere desobedecer. Y le decía yo a alguien, la voluntad es una barrera. Escúchenme bien, iglesia. La voluntad es una barrera que Dios no la traspasa. Tampoco la traspasa el diablo. Esa voluntad solo está en sus manos. Dios no tiene robot ni en la tierra ni en el cielo. Dios anda buscando gente que con voluntad le sirva, que con voluntad le ame, que con regocijo venga a su casa, que con voluntad se levante a clamar, que con voluntad lea las escrituras y que con voluntad le diga: Maestro, ¿cuál es mi asignación en esta tierra? Eso es, amada iglesia, lo que Él anda buscando, que rindamos nuestra voluntad. Pecar es una elección y está en la voluntad. A usted el diablo no le pone una pistola para que peque.
Satanás no le pone una pistola porque usted retroceda. Esa es una elección suya y está en su voluntad. Ahora la voluntad radica, como le decía, en el alma. El alma son nuestras emociones, que esas, cuando nosotros nacemos de nuevo, esas son con las que quedamos lidiando, porque esas son las que hay que despojarse, quitarse y rendirse. Cuando nacemos de nuevo, no es que y ya soy una nueva criatura como nosotros pensamos. No, amada iglesia, nuestra alma, que es el ser que está ahí de emociones, está ahí, que no quiere rendir la voluntad a Cristo. Y con esa sendea a diario, todos los días. Ahora, cuando el Espíritu de Dios es el que encabeza en nuestra vida, todo eso queda sometido a la voluntad de Dios. Pero cuando es el alma, que es la carne, el Espíritu está largo y es nuestra voluntad y la carne la que domina al ser humano. El Espíritu es el que se comunica con Dios. Lámpara de Jehová es el espíritu del hombre. Dice la Escritura, lámpara de Jehová es el espíritu del hombre. Porque Dios es espíritu y se comunica a través de nuestro espíritu. Pero para eso, todas nuestras emociones tienen que estar en orden. Nuestra alma en orden, para que la voluntad de Dios perfecta esté en nosotros. Si no, seguiremos lidiando con lo mismo. Le decía que esta es la noche para que usted rinda su alma. Esta es la noche. No queremos seguir cayendo en los mismos baches. Renunciemos, iglesia. Despojémonos. Quitemos de nosotros. Porque nuestro crecimiento depende de nosotros también. ¿Usted cree que si Jesús no hubiese tenido tal seguridad, tal compromiso, que les dijo a los discípulos, yo tengo una comida que ustedes no saben? ¿Por qué Él les dijo así? Porque los discípulos no habían sido llenos del Espíritu Santo. Todavía los discípulos no caminaban bajo la voluntad de Cristo. Estaban siendo enseñados por el Maestro. Y Jesús le dice, yo tengo una comida que ustedes no saben. Ahora, ¿qué comida la que usted está comiendo? Esta noche está en la mesa del Maestro. ¿Quiere seguir viviendo en su propia voluntad? Si usted me dice, sí, pastora, entonces yo le podré decir, usted no va a llegar a ningún lado. ¿Usted me entendió? Si usted sigue viviendo en su propia voluntad, usted no va a llegar a ningún lado. Pero si usted me dice, sí, yo quiero rendir mi voluntad a Cristo y voy a trabajar en rendir mi voluntad. ¿Sabe que su voluntad en la Escritura se llama ego? Se llama ego, o sea, su voluntad es el yo, es primero yo, es a lo que a mí me conviene. No es que todos tienen que hacer lo que yo digo. Cuando usted escucha a una persona que hay que aplaudirle y hay que hacer todo lo que ellos dicen, esa gente está tan que de su voluntad y tiene el ego. Porque Pablo dijo, ya no vivo yo. Porque Pablo dijo, gloria de hombres no busco. Le dijo Pablo también, no he venido a agradar al hombre, he venido a agradar a Dios. Rindamos al yo, rindamos a nuestro propio ego, rindamos nuestra voluntad. Lo que Dios ha depositado en usted, amada iglesia,
es impresionante, grande. Yo tuve una visión hace poco, estoy orándole al Señor, si Él me permite contársela. Fue una visión extraordinaria que cuando yo se la conté a mis hijas, yo le dije, y cuando el Señor me llevó a esto, yo lloraba, y me dicen, pero usted está llorando, ¿no? Por eso le digo que lo que Dios ha puesto en usted, porque el Señor me mostró una fila de ustedes con llamados poderosos, con llamados aún fuera del país, con llamados, amada iglesia, que tal vez Dios le da la revelación a ustedes, que usted entienda para qué Dios lo llamó. Y si el Señor me permite contarle la revelación, algún día se la voy a contar. Descubra la voluntad de Dios a su vida y camine mediante esa voluntad. Pregúntele, Señor, ¿para qué estoy en esta tierra? Y el Señor va a usar sus métodos para hablarle. Yo supe del llamado pastoral desde que no había ido a la iglesia. Una señora vecina me invitó a la iglesia y yo no soportaba de tanto que me invitaba, y yo dije, ay no, esta señora ya no la aguanto, ya. Yo le dije, mami, esta mujer ya no la aguanto, siempre que me mira, vamos a la iglesia, vamos a la iglesia. Voy a ir, le dije yo, para salir del caso con ella, y cuando me vuelva a decir, yo le voy a decir, no, yo ya fui. Y le dije yo, el domingo voy a ir con usted, hermana, le dije. Y decía yo, no soporto esta mujer, ya no aguanto, porque habría gente que le caían mal los cristianos, era mí. Estaba cipota, yo como a 16, 17 años, un cristiano se me acercaba, poca era mi cara para verlo de pies a cabeza, y le tenía un menosprecio. Y entonces voy a ir. Y en la noche yo estoy soñando que una voz del cielo me iluminó así directamente y me dijo, mañana que vayas a la iglesia pasarás adelante, te reconciliarás. La joven que va a predicar me dijo, este y este es el nombre, y va a predicar en este versículo de la Biblia, y este es el tema que le va a poner, y tú vas a pasar, porque en ti hay un llamado pastoral grande que yo he puesto. Y me iluminó, y la voz me hablaba de arriba, madre iglesia. Si usted me quiere creer, bueno, si no, también. Yo fui, y después cuando amaneció, yo dije, me dio un nombre, me dio un versículo, me dio el tema. Y yo dije, ahora voy a ir a esa iglesia para ver si es verdad esto. Ya no iba por aquella señora que me estaba molestando. Cuando fui a la iglesia, dijo el pastor, que pase la hermana tal, el nombre que esa voz me había dado, sin conocer a esa gente ni nada, pero nunca había ido allí. Y la mujer, la muchacha pasó, dije yo, ya aconteció uno, que fue el nombre, esperaba yo en el nombre de Jesús, que los otros dos no sé, porque nunca quise esto. Entonces, la joven dijo el mismo versículo que a mí me dijo la voz, me dijo el tema, y la misma voz me dijo, y pasarás solo tú te reconciliarás, solo serás tú, porque hay un llamado pastoral en tus hombros. Yo no sabía todavía de eso, amada iglesia. Cuando la joven terminó de predicar, yo estaba en lágrimas, como que era una asesina que había hecho un quebranto. Solo pasé yo, tal como la voz me lo dijo, pero pasé en lágrimas, en quebranto, en lloro. Yo me sentía la peor persona del mundo, la persona más sucia del mundo. Y no era así, era una cipota. Sí, estaba
estaba llena de pecado, pero mi ser interior sabía que estaba separada de Él. Desde ese momento supe el llamado de Dios en mi vida. Ahora, usted que está sentado en esa silla, si usted no lo sabe, pídale al Señor que le revele cuál es la voluntad de Él para su vida. Si usted es llamada para profeta, tranquila que Dios en la noche le va a estar diciendo. Dígale al Señor que le revele, que le muestre. Porque Jesús caminó en tanta integridad. Porque conocer la voluntad del Padre nos va a comprometer a vivir una vida íntegra delante de Él. El enemigo no quiere que tú sepas para qué Dios te eligió. Siempre va a poner en tu mente, tú no puedes, tú nunca vas a alcanzar nada. Si es que tu madre te lo decía, que tú no servías para nada, que eras una terca, una necia. Satanás te va a decir, no, es que tú eres lo peor de la humanidad, tú no sirves para nada, nadie te quiere, ni tu propia familia. Satanás te va a decir un sinfín de cosas, pero tú sales con la palabra. Y tú dile, Satanás, pero la Escritura dice que de lo más vil, de lo más menospreciado levanta, y esa soy yo. Lleno los requisitos, soy vil y soy menospreciado. Si la Escritura dice que de lo más insensato Él levanta, porque lo insensato de Dios es más sabio que lo del mundo. Para Dios tú llenas los requisitos, porque desde que Él te formó en el vientre de tu madre, te predestinó. Y tienes una voluntad que pesa en tus lomos, amada iglesia. Si no la conoces, dile al Señor que te la revele. Y si tú no te pones aguja, entonces el Señor te va a triturar para enseñarte cuál es su voluntad. Y serás hollada como se holla la aceituna para sacar el aceite, como se hollan las uvas para sacar el mejor vino. No permitamos eso. Vengamos a los pies del Maestro con voluntad propia. Sabe que nuestro Maestro, en Él hubo tanta santidad y anduvo en carne, anduvo en emoción. Y si Él lo logró, nosotros lo podemos lograr. Pero Él también nos dejó el bosquejo cómo hacerlo. Jesús terminaba de ministrar al pueblo, pero se apartaba del monte. ¿Cuántos de aquí tienen monte? Altar de oración. No así nomás, Jesús ministraba, predicaba, hacía sanidad, pero se apartaba sola sanamente. Se le fue la sonrisa, como canta mis hijas por ahí, se te borró la sonrisa. Dele unas fuertes palmas al Señor. Como que estos mensajes no nos gustan mucho. Nos gustan más los mensajes motivacionales, pero la motivación no nos lleva a ningún lado. Póngase sobre su pie.